ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। Bienvenidos todos ustedes. Esta es una clase del Bhagavad Gita. और आज हम अध्ययन कर रहे हैं Hoy estamos estudiando capítulo 2, verso número 30 en adelante. अर्जुन को आत्मा और शरीर, देह और देही, शरीर और शरीर। Bhagavan le está explicando a Arjuna la diferencia entre el alma y el cuerpo, entre el cuerpo y el poseedor del cuerpo, Dehan Dehi. La pregunta de Arjuna fue que su mente estaba siendo llena de decepción y tristeza y no veía ninguna solución para esto. Es por esto que, primero que nada, Bhagavan explica acerca de la diferencia entre la discriminación entre el alma y el cuerpo, y en esa secuencia este es el último verso, porque en el siguiente verso en adelante él va a hablar del Swadharma, el deber de uno.
साध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. La traducción es, oh descendiente de Bharata, सभी प्राणियों के शरीर में el रहने वाला आत्मा cuerpo, el alma corporificada se तो शोक की बात ही vive en el cuerpo y está en el alma de todos los seres vivientes y es indestructible y por ende no debes lamentarse por nadie. Como se decía anteriormente, es debido al apego al cuerpo y por este apego al cuerpo y la gente que está conectada al cuerpo, cuando sentimos separación de ellos o algún daño les ocurre a ellos, nosotros sufrimos y nos lamentamos debido a la falta de viveka o a la ignorancia y al apego. Si nos mantenemos fijos en este conocimiento, cualquier cosa que esté alrededor nuestro, y lo que tenemos una relación con todo lo que existe alrededor de nosotros que es temporal. Un día nace, otro día muere. Entonces, si es así, pues no hay necesidad de lamentarse. Es por eso que aquí, al final, Bhagavan está concluyendo en esta secuencia, en este verso. En orden para entender el Shastra, existen muchos nyayas en el Purva Mimamsa y uno de ellos es el Sadlinga. ¿Cuál es el propósito del hablante? ¿Qué es lo que quiere hablar? Y en orden de entender eso hay ciertos indicadores y síntomas que se llaman linga, como el humo, que es el indicador o el linga del fuego. De manera similar, a través de estos lingas o estos síntomas podemos entender cuál es el propósito del hablante, cuál es su intención. Entonces, uno de esos 6 indicadores se llama abhyasa, que quiere decir que si el hablante está repetidamente hablando sobre algo, eso quiere decir que es su enfoque, quiere explicar este punto. De lo contrario, repetir una y otra vez lo mismo es una falla en el Shastra, y eso es un pundarukti dosha, que es una falla por repetición. Y en general no hay necesidad de repetir algo. Hay una diferencia entre la repetición y anuvad. Cuando repetimos algo de manera innecesaria, eso se le llama punarukti. Cuando hablamos algo con una intención, eso se le llama anuvada. Bhagavan está haciendo anuvada y no punarukti. Entonces él está repitiendo una y otra vez, no te lamentes, porque lamentarse es un indicador de la ignorancia, no es un indicador de sabiduría, como he dicho anterior, como Bhagavan ha dicho anteriormente. La persona que va a utilizar su inteligencia de manera apropiada jamás va a caer en tristeza o decepción. Entonces, de alguna manera, es un indicador de nuestra estupidez. Empezará a lamentarse. Bhagavan nos ha dado inteligencia a los seres humanos y los seres humanos deben utilizar su inteligencia para salir de la tristeza, pero regularmente vemos en la sociedad humana que las situaciones del dolor y la tristeza vienen una y otra vez. Por ende, cada día enfrentamos muchas situaciones a través de las cuales tenemos temor y tristeza. Pero este temor y esta tristeza ocurre únicamente para aquellos que son tontos. El pandit, quien está bien informado, quien es inteligente y que conoce el tema, él de hecho no le da tristeza o dolor, porque la tristeza o el dolor significa vivir en el pasado. La persona que vive en el presente no se va a lamentar. Vivir en el pasado, lo que ha pasado ahí, hay que mantenerse recordando en esa memoria. Por eso es que nos lamentamos.
Y el temor es el temor al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro si pues, tenemos una pérdida en el futuro? Shuka, vaya, la decepción o la tristeza ocurren por esto, por la ignorancia. एक भूत है, Es como un fantasma. घोष को भी कहते हैं। तो एक Este Bhutakala, el pasado, किसी को घोष una frase en el pasado es como si alguien lo captura un fantasma cuando lo captura un fantasma, lo captura un pasado, o el pasado es como un fantasma que se mantiene perturbando a la persona. Es por eso que Bhagavan está diciendo sal de ahí. No hay necesidad de que vivas en el pasado, porque nuestra alma से वास्तव में no tiene relación con nada de esto. के लिए इनसे संबंध Esta relación es temporal, pasa por un tiempo y luego se rompe. Y esta alma no puede ser matada, es abadía. में भी बार बार इस बात को कहते Él ha dicho esto una y otra vez. हैं। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, De hecho, alguien no puede cometer suicidio tampoco. आप भी स्वयं अपने आप को नहीं मार ¿Qué hablar de alguien que सकते। no puede matar a alguien o a sí mismo? नित्यम Entonces aquí es por eso que Bhagavan está diciendo Dehi nityam avadoyam. Quiere decir, es nityam, es indestructible. Nadie puede destruir esta alma. Y es por esto que el Bhagavad Gita desde el comienzo únicamente nos está dando el camino de paz, de la felicidad, de la bendición. El Bhagavad Gita ha sido considerado como la madre, así como la madre no quiere que su hijo sea miserable, no se lamente, tenga miedo o sea infeliz. De manera similar, la Madre Gita tampoco quiere que todos nosotros, las entidades vivientes, debido a nuestra condición como niños, nos mantengamos en tristeza y decepción. Y por eso es que la Madre Gita nos está enseñando cómo podemos volvernos libres de esta tristeza, decepción. El otro punto es que algunas veces por nosotros mismos, tal vez no nos lamentamos, pero vemos a otros y nos empezamos a lamentar. Cuando algo está pasando, una guerra está ocurriendo, entonces cuando escuchamos acerca de eso, nos sentimos decepcionados y tristes. Eso tampoco debe pasar. आप यथासंभव कुछ Si tú puedes a un nivel práctico ofrecer alguna ayuda a la gente que está en esa situación, दुखी मत होइए। entonces está bien, funciona bien, pero lamentarse solamente no tiene uso ninguno. Por eso es que en el Mahabharata कहते हैं कि जो पूरे जन se dice स्टेट में जिस en el estado entero, lo que sea que la gente se está lamentando por cualquiera que sea la razón, por eso una persona no debe lamentarse, को प्राकृतिक कारणों से आ सकता है, जो porque el sufrimiento puede venir debido a una calamidad natural, como por ejemplo un tsunami, या लोगों के द्वारा हो सकता है। o debido a personas, como una guerra, por ejemplo. तो इसलिए उसके कारण भी हमें दुखी नहीं होना। Entonces no deberíamos, por ende, lamentarnos por eso tampoco. Del verso número 11 al 30, lo que sea que Bhagavan ha dicho, estos 20 versos, इनमें यही सिखाया este es el propósito de esos 20 versos, discriminar. मुख्य बात है आध्यात्मिक। Esta discriminación es extremadamente importante en el camino de la espiritualidad, en el camino del adhyatma. मतलब जहाँ La espiritualidad significa que puedes distinguir entre el espíritu y el cuerpo. तो आप चाहे जो मार्ग Entonces, cualquiera que sea el camino que sigas, el camino del yoga, jnana, bhakti, cualquier camino, आधार la fundación de todos los caminos espirituales es la discriminación. अगर किसी Si alguien no ha entendido esto, आध्यात्मिक entonces पथिक नहीं esa persona no se le puede llamar un espiritualista. Muchas veces las personas preguntan, ¿esta persona es un espiritualista o no? Esto es por ende un síntoma de un espiritualista, que primero que nada, en cualquier camino espiritual, tú tienes que entender que tú no eres el cuerpo. Y si tú no has entendido este punto, entonces no eres un espiritualista. Es por eso que estos 20 versos hablados por Bhagavan, en estos versos Bhagavan no ha usado ninguna palabra técnica. सीधा
de manera directa le está diciendo acerca del Sarira o el Deha, porque estos versos se usan en nuestro diario, lenguaje diario, pero no ha usado ninguna palabra como Brahma o Jiva, etc. La razón es, inclusive un hombre común debería ser capaz de entender lo que se está hablando. Aquí no ha usado ni siquiera la palabra Atma. Esa es la causa por la cual Bhagavan quiere hacerlo asequible a cualquier persona. De lo contrario, pudo haber utilizado cualquier lenguaje. Esto es Ajivivya, esto es Maya, esto es Prakriti. Todas estas discusiones ocurren en los versos que vienen anteriormente. Pero aquí Bhagavan ha hablado estos 20 versos de una manera muy simple, un lenguaje muy simple. Eso podemos entender. No debemos entristecernos por ninguna situación personal y no debemos tener miedo de absolutamente nada a un nivel general. Las personas dicen, vamos a cambiar el mundo, vamos a traer paz al mundo, pero la realidad es que nada de eso está pasando, es simplemente una habladuría. Nadie tiene el poder para hacer que este mundo sea pacífico. En un lugar puedes traer paz y eso es en tu propia mente. Hasta que, a menos que hagas que tu mente esté pacífica, no puedes traerle paz a la vida de nadie. Por eso debemos utilizar toda nuestra energía para hacer que nuestra mente esté en paz, libre de ansiedad y sin ningún problema. Después de eso podemos ayudar a otros. Pero inclusive ayudando a otros, manteniendo esa expectativa de que tú vas a traer el cielo en la tierra y traer a Vaikunta y traer esta era de oro. Eso todo es un sueño. ¿Por qué? Porque Prakriti, la naturaleza, en cualquier manera en la que trabaja en su propia forma únicamente. Bhagavan no cambia el curso de la naturaleza material cuando él viene. ¿Cómo podría entonces la jiva hacer inclusive algo así? Suena muy lindo. Y muchos acharyas, gurus, ellos hablan esto para que otra gente se entusiasme, pero en realidad nada de eso va a pasar porque este mundo opera a través de las 3 gunas. Y de arriba a abajo se mantiene pasando, hay una predominancia de sattva, a veces de rayas, a veces de tamas. Actualmente vemos el poder de rayas y tamas que es muy grande y nadie puede pararlo. Así como después del verano hay invierno, entonces alguien dice voy a parar el invierno o voy a parar el verano. Tú puedes hacer algo para protegerte a ti mismo de eso, pero por decir eso, la temporada no va a pasar. Eso no va a pasar por sí mismo, va a traer a Vaikunta aquí, va a traer el cielo aquí, va a ser algo pacífico. Eso es simplemente un sueño. Entonces Arjuna anteriormente estaba hablando esto únicamente. Yo no quiero hacer adharma, no quiero involucrarme en la irreligión. Entonces él ha dicho que debido al deseo de tener un reino y la felicidad de un reino, vamos a matar a todos nuestros familiares y a cometer un gran pecado. Entonces en el siguiente verso Bhagavan va a empezar a hablar de esto. Entonces Bhagavan va a empezar a explicarle a Arjuna desde otro ángulo. Entonces lo que ahora Bhagavan va a hablar es a un nivel corporal. Hasta ahora él ha estado explicando todo desde el nivel del alma. Para hablar lo va a explicar desde el nivel del cuerpo, porque nuestra personalidad, nuestra existencia tiene 2 componentes. Uno es un cuerpo grueso y uno es sutil. Y también hay un alma.
ahí. तो अभी तक तो उन्होंने Entonces, él ha estado explicando la diferencia entre el alma y el cuerpo. कहा कि उस दृष्टि से आपको शोक नहीं करना चाहिए. Y desde ese ángulo no deberías lamentarte, pero pues alguien puede decir, yo estoy en este cuerpo. तो इसको हम No podemos así negar el cuerpo, no podemos negar esa existencia. Y el cuerpo tiene también su propio dharma. तो इनको हम कैसे En las personas que están enfrente de nosotros, nuestros familiares, ¿cómo podríamos olvidarnos de ellos? Entonces ahora Bhagavan va a hablar desde el punto de vista de el cuerpo महत्वपूर्ण विषय है y su dharma. और जो Entonces eso es un tema muy importante en nuestra civilización india o la cultura india. La cultura bharatiya tiene su fundación, aunque en tiempo actual la gente se le ha olvidado esto. कुछ प्रचार हुआ है. Entonces hay mucha antiprédica en relación a este dharma. Y eso puede pasar en el futuro también. है क्योंकि ये एक बहुत Es por eso muy importante entender, es un tema muy importante लाभदायक विषय है. y es muy beneficioso para la sociedad. ही लोग इसकी निंदा No entendiendo esto, la gente critica este dharma इसके ऊपर कटाक्ष करते हैं. वो y बात अलग है कि हर एक को cogen a cualquier persona y hablan cualquier ignorancia, palabras sin sabiduría. Una cosa es que hayan desviaciones por todo lado, eso existe, pero no porque existe una desviación en un sistema quiere decir que el sistema debe ser desechado. न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. La traducción es, además, considerando tu propio deber dharma, no deberías temblar, porque no hay nada más beneficioso para un kshatriya que una batalla correcta. तो अर्जुन का प्रश्न था यच्छ्रेय में La pregunta de Arjuna realmente fue, निश्चित तन में शिष्यस्ते हम शारीरम प्रपन्न कि मेरे लिए जो श्रेय है इससे मेरी भलाई हो. lo que sea que es mi estrella, lo que es supremamente beneficioso para mí, por favor dímelo. Saki Bhagavan está diciendo esto. Tú estás pensando que pelear en esta guerra va a ser una pérdida para ti, pero eso se llama Shreya, de hecho es beneficioso para ti porque este es tu Dharma. Entonces la civilización india o la sociedad está organizada और ये बहुत गूढ़ ज्ञान है जो भारत के बाहर कहीं उपलब्ध y este es un conocimiento bien profundo तो इस ज्ञान का que no está asequible en ningún otro lado y la fundación de este conocimiento es que esta naturaleza material तो ये está hecha de tres gunas. जिसमें सत्व रजस और तमस. Esas sattva, rajas y tamas. जैसे आज Es como ahora, आधुनिक विज्ञान के de acuerdo जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और con la ciencia moderna, el átomo tiene un protón, un neutrón y un electrón y en nuestra vida también hay tres cosas. Uno es el nacimiento, otro es la muerte y el otro es la existencia que está en medio de ambos, el nacimiento y la muerte. Entonces, de hecho, todos estos están relacionados con sattva, rajas y tamas. Hay día, noche, sandhya. तो ये तीन चीजें हमारे जीवन में Estas tres cosas se pueden observar en nuestra vida y ahí podemos ver कोई भी चीज अगर आप lo que sea que observas. देखिए कुछ समय Empieza, स्थिति रहती है existe por un tiempo y luego se destruye. इसका संबंध जो है वो सत्व रजस और तमस से. Entonces, esa relación es por sattva, rajas y tamas. तो ये ज्ञान Es este conocimiento de aquí a que lo entendamos. समाज की ठीक से शांतिपूर्ण व्यवस्था Hasta ahora no podemos organizar a la sociedad de manera apropiada porque nuestro cuerpo es también hecho de elementos materiales. हमारा शरीर भोजन Todos sabemos que nuestro cuerpo es hecho de comida जो है वो किसी मशीन से पैदा नहीं होता है वो प्रकृति से आता है. y la comida no la da ninguna máquina, la naturaleza misma. Y existen tres tatuas, Prithvi tatua, que es del sólido, यानी कि लिक्विड. está el elemento agua, तीसरा y el tercero es el elemento fuego. हीट. तो इन तीन से Entonces, el cuerpo es hecho de estos tres primordialmente: tierra, agua y fuego. आकाश स्पेस भी है. Vayu, el aire, también está ahí, está Akasha, el espacio. इसमें तीन चीजें होती हैं. Pero lo que comemos tiene estos tres elementos, algo líquido, a una parte sólida थोड़ा y tiene calor. कहते हैं ना गरम खाना चाहिए. Es como la gente dice
quiero comida caliente, स्वाद है। porque exalta el sabor. ये भी सत्व रजस और तमस से Y esto está también conectado claramente con sattva, rajas y tamas, estas tres cosas. Entonces aquí Bhagavan está diciendo que हर एक व्यक्ति का अपना कुछ धर्म है और वो धर्म cada persona tiene su propio dharma, su propio deber, y eso es de acuerdo con su cuerpo. जब भी हम पैदा होते हैं Donde sea que nosotros nazcamos, hay unas gunas. एक नेचर जिसको Vamos a decir, naces con una naturaleza, ahora la gente dice todo el mundo tiene un ADN y la persona crece de acuerdo a él. De manera similar, nosotros tenemos जिसको लेकर हम पैदा nosotros tenemos nuestra huella digital y nacemos con esa huella digital. Por eso todos tenemos una naturaleza diferente, una prakriti diferente. और फिर कुछ हम बाहर से प्राप्त करते हैं। Entonces una cosa es con el que nacemos y otro es el que obtenemos de nuestro externo. Uno es la naturaleza, el otro es lo que nutre. Entonces uno es el que nacemos y otro es एक तो हमारा ब्लूप्रिंट है del que viene del ambiente externo. Nacemos con unas huellas digitales y el otro es qué tipo de comida tomamos, en qué ambiente vivimos. Eso claramente también nos impacta. Por ende nuestros sabios entendieron esto y organizaron la sociedad. जैसी आपकी प्रकृति है आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। Porque todos trabajan de acuerdo a su propio prakriti y su propia naturaleza. सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि। तो हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। Todo el mundo trabaja de acuerdo con su propio prakriti y puedes entender si hay un árbol de mango, va a dar mango, si hay un árbol de banano, va a dar banano. La fruta es de acuerdo con la semilla y el árbol es de acuerdo con la semilla, eso no lo puedes cambiar. De manera similar, nacemos de una semilla बीज में कुछ y esa semilla tiene un programa y de acuerdo a eso crecemos y de acuerdo a eso प्रस्फुटित nuestra naturaleza se empieza a manifestar. Por ende los rishis, ellos dicen अपने स्वभाव que si este es el caso, nosotros deberíamos entender nuestra propia naturaleza y de acuerdo a eso obtener un entrenamiento, una educación y así funcionar en la sociedad. Si funcionamos de una manera opuesta, nuestra vida va a ser siempre un problema, como ahora escuchamos de mucha gente que sufre de la insatisfacción del trabajo. जिसमें वास्तव Ellos están haciendo un tipo de trabajo semejante del cual no derivan felicidad, no tienen ni siquiera interés por él. Por eso se declaran los días festivos, que cada vez que aparece uno son muy felices, porque su trabajo no es de acuerdo a su prakriti o a su naturaleza. Si tuvieran un trabajo así, estarían muy felices. रविवार को कहीं दूसरी जगह जाने No habría necesidad de salir los fines de semana para liberarse del estrés o ir a vacaciones. La gente va a las vacaciones durante los fines de semana. ¿Por qué? को आनंद आ रहा No habría necesidad si la gente realmente estuviera feliz en su profesión. Si alguien es un músico, él deriva felicidad en la música y nunca se aburre de ella. Eso en sí mismo libera del estrés. है। हमारे समाज को Entonces nuestra sociedad fue नियम पर गठित establecida bajo estos principios. चार Nuestros rishis y nuestros sabios primordialmente dividieron la sociedad en 4 categorías. Algunas personas ज्ञान के प्रेमी हैं que aman el conocimiento, और वो ज्ञान के लिए कुछ ellos pueden hacer lo que sea por conocimiento. Su felicidad radica en obtener conocimiento नहीं में ही y diseminar conocimiento. उनको आनंद आता Esa es su felicidad. है। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे Ustedes debieron haber visto ese tipo de personas. Algunas personas que simplemente quieren obtener conocimiento, no están interesados en nada más. Ellos consideran el conocimiento como su riqueza, como su vida. समय मिलेगा तो ज्ञान प्राप्ति में लग जाएंगे। वो ज्ञान के पुजारी Ellos adoran el conocimiento. Tratan de conseguir conocimiento de cualquier manera posible. Si pueden obtener conocimiento, inclusive si no tienen riqueza, aún así están satisfechos. Pero si les das mucha riqueza y posición, या ज्ञान का दूसरों के साथ में वार्तालाप करने का pero si no tienen la oportunidad de discutir sobre el conocimiento acerca de esto con alguien, वैज्ञानिक लोग हैं se mantienen tristes. तो वो
como los grandes científicos, ellos se mantienen haciendo investigaciones y derivan su felicidad en esto únicamente. Se olvidan de todo y se involucran en la investigación. Ese es su tipo de samadhi. Ese tipo de personas se les llama brahmanas. El segundo tipo de personas son adoradores del poder de la Shakti. Ellos quieren poder, quieren posición. A ellos no les preocupa la riqueza, no les preocupa el conocimiento tampoco. Para ellos lo más importante es el poder. Ellos tienen Ishvara Bhav en ellos. Estas son sus cualidades. Por naturaleza son así. Es valiente, es gente valiente. Tienen mucho coraje, tienen mucho poder, fuerza. Son muy entusiastas en pelear la guerra y derivan un montón de felicidad de dar caridad. Y les gusta mostrar el control que tienen sobre otros, les gusta manejar esto. A ese tipo de personas se le conoce como kshatriyas. La tercera categoría de personas son aquellos de quien su vida está investida de riqueza. Ellos no están preocupados por el conocimiento o el poder. Su mente está siempre involucrada en pensamientos sobre la riqueza. Siempre ven oportunidades para ganar riqueza. Ese tipo de personas se les llama vaishyas. Ganan riqueza, dinero y su inteligencia funciona de esa manera. Y la cuarta categoría de persona son aquellos que no tienen ningún interés en esto, no en estudiar, no en administrar, no en adquirir riqueza. Si tienen un poquito para cubrir sus gastos, ya están felices. Entonces ellos hacen servicio. De hecho, aquellos que se les llaman sudras hoy en la sociedad, esto no lo entiende la sociedad. El sudra real desarrolla un montón de felicidad en alzar seva. Entonces, los que llamamos sudras hoy no son sudras. Sudra es el que hace paricharya. Su vida es paricharya. Ellos derivan felicidad de seva. Hay gente que deriva felicidad en el seva. Va a ir a un templo, ir a una iglesia, hacen un seva, un voluntariado. De esta manera existen personas en la sociedad material que derivan un montón de felicidad en el seva únicamente. Hoy en día las personas piensan que un sudra es un zipper y no. Como un barrendero piensa. Pero el que trabaja la tela, el oro, el metal, el barbero, caen todos sobre esta categoría de sudras. Y hoy en día dice que ellos son oprimidos. Pero ellos también solían adquirir riqueza, ellos no eran pobres, no fueron pobres. De esa manera existen 4 varnas. Entonces, los rishis muestran que el cuerpo humano que tenemos puede ser dividido en 4 categorías. Uno es nuestra cabeza, donde tenemos la mente, la inteligencia, donde pensamos y tomamos decisiones, tenemos nuestras manos a través de las cuales trabajamos, nos protegemos a nosotros mismos y tenemos el estómago también, donde se digiere el alimento, y luego tenemos los lagos, los ríos, a través de los cuales la parte superior del cuerpo se sostiene y puede caminar. Entonces el cuerpo coopera a través de esos 4, no hay nada superior o inferior, pero nuestro cuerpo es dividido por esas 4 categorías. Entonces la sociedad era visualizada de esta forma.
उससे समाज सुव्यवस्थित रूप से चलेगा। de manera que pueda funcionar de una forma sistemática. Entonces, inicialmente esta organización no era por nacimiento, व्यक्ति का कैसा गुण है pero era por la cualidad de la persona. सही कर्म करेगा। Y de acuerdo a eso desarrollaba la función o el karma. Entonces en el Gita Bhagavan también dice que inicialmente en el sistema Varnasrama esto estaba de acuerdo a guna y karma. De acuerdo a guna, la cualidad, alguien desarrollaba un karma. De acuerdo a eso, en el Upanishad nosotros no vemos que... Porque en una familia hay Vaishyas, Sudras, todo eso. Pero este sistema debe funcionar de una manera amplia o de lo contrario habrían problemas. El problema era básicamente quién decide cuál tiene cuál cualidad. Debe haber un parámetro. De eso es posible entenderlo de acuerdo a su comportamiento. Pero cuando nosotros entendemos eso, y eso no puede ser más o menos antes de los 15 o 16 años, solamente a ese tiempo podemos empezar a entender. Entonces, mucho tiempo se va a gastar en esto y para poder decidir eso, quién debe ser. Si a la persona misma se le dice, puede hacer, cometer errores. Y si no, ¿de dónde traes a esta persona? Entonces es por esto, por propósitos prácticos, que el sistema fue hecho basado en el nacimiento. Entonces el sistema fue hecho, el que tiene cualidades brahmínicas se casa con una señorita que tenga cualidades similares. Entonces hay muchas capacidades de que el niño que nazca tenga la naturaleza de un brahmana. Es por eso que inicialmente en el sistema Varnasrama, que no era basado en nacimiento, empezó a ser basado en el nacimiento. Y esto continuó. Pero ese sistema ha colapsado hasta ahora porque con eso, anteriormente había educación. El que nacía en una familia brahmínica, él también recibía la educación. El kshatriya recibía una educación de acuerdo. Ese tipo de educación no existe hoy, pero los nombres son los que continúan. Entonces hasta el día de hoy nosotros podemos ver en Bharat o en India, tenemos personas que saben que han nacido de familias brahmínicas o kshatriya, cualquiera que sea el trabajo que desarrollan. Pero aun con todo eso, la gente tiene todavía ese abhiman. Entonces, este sistema fue hecho por este propósito, que en la sociedad no debería haber caos. Las personas deben vivir con cooperación y en una manera cooperativa deben funcionar y deben moverse en dirección a su meta de moksha y ser liberados. Y ese era el orden mundial. Que todo el mundo progresa en su camino espiritual, pero lo que ocurre hoy es que si alguna persona viene al camino espiritual, él mismo tiene que trabajar duro para estar en la vida espiritual y hacer de todo para esto. En India no hay un sistema, en los países extranjeros tampoco hay un sistema porque la civilización en los países extranjeros no conducen al camino espiritual y tampoco promueven que uno se desarrolle el camino hacia el camino espiritual. De hecho, es completamente lo contrario a la espiritualidad. En India aún algo está ahí, pero la sociedad entera era así. La educación fue fundada en el progreso del camino espiritual. Y todos eran religiosos o espirituales. Esos que estaban afuera de este sistema se les llamaba Vidharmi. En India el Dharma no quiere decir religión, como lo que entendemos por religión hoy. Dharma quiere decir Varnashram Dharma. Aquellos que están fuera del Varnashrama, a ellos no se les llamaba adármicos. A ellos se les llamaba Vidharmi. Aus, por fuera del Dharma, quiere decir. Porque ellos no aceptaban este Varnashrama. Aquí Bhagavan está hablando de esto únicamente.
हर एक समाज में कुछ En ना cada कुछ है इस sociedad प्रकार existe algo como esto. ऐसा नहीं है कि भारत में ही आप किसी भी समाज में No चले es que जाइए तो solo वहाँ está पर en India. कुछ Si tú लोग vas a आपको cualquiera que मिलेंगे sea la ज्ञानी sociedad, vas a प्रकार encontrar के a alguien क्षत्रिय प्रकार के que tiene una naturaleza de Gyani, de Kshatriya, de तो हर एक Vaishya. समाज में चार विभाग आपको En मिलेंगे todas las इसी sociedades tú वजह vas a से encontrar बात esas करता हूँ 4 divisiones porque sin estas divisiones la sociedad no puede funcionar. भारत की ये विशेषता थी कि Y esta era la वहाँ की especialidad en India, पहचाना que los sabios और reconocieron पहचान esto कर y इसको किस प्रकार से ellos hicieron un रखा sistema जाए de manera और que कैसे este इसका लाभ उठाए Varnashrama sea protegido, el sistema pueda ser इसका नाम protegido. वर्णाश्रम Como जैसे vemos आजकल hoy हम en los देखते हैं कि caballos, hay un घोड़ों में pedigrí, por ऊँटों में ejemplo. Entonces, उनकी जो la gente वंशावली quiere वंश proteger होता है पेडिग्री esa casta. उसकी बहुत सुरक्षा के लिए वो ध्यान Entonces, no रखते le हैं permiten a ese कि कोई perro que se इसके junte साथ con में este otro perro. Y para संबंध los रखा caballos जाए especialmente lo उनके hacen, साथ para में los नहीं किया जाए caballos, los que hacen carreras, घोड़ों por के साथ ejemplo. में विशेष तौर से जो रेस हॉर्स Se हैं toma un montón de cuidado para proteger esa ascendencia del caballo, quién fue, o de dónde venía, quiénes son sus padres, cuántas razas quieren y de acuerdo a eso protegen esa ascendencia. Entonces existe un pedigrí para los caballos y los perros, pero no existe una cosa así para los seres humanos, que es tan importante. Entonces en India esto existía anteriormente. Entonces observando esto, ये व्यवस्था थी तो उसी को देखकर ये कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष entonces en ese contexto Bhagavan habla de este verso. क्षत्रियस्य न विद्यते Entonces hasta ahora, lo que ustedes hayan escuchado, lo que yo he dicho, estamos hablando desde el ángulo de la discriminación, el punto de vista del cuerpo y el alma. Ahora estamos hablando del punto de vista del Dharma. Porque anteriormente, más adelante Bhagavan va a decir que lo que tú estás diciendo, que no vas a pelear en la guerra, porque Arjuna ha dicho esto, y yo no voy a pelear. Bhagavan está diciendo, esta decisión tuya es mithya. Es falsa. Tu prakriti, tu naturaleza te va a forzar a pelear. Porque lo que ocurre a veces es que en algunas circunstancias empezales o situaciones, la persona va a empezar a pensar de una manera contraria a su naturaleza y a su svabhava. En algunas relaciones como que hay un amado, un esposo, una esposa, pero cuando existe pelea, cuando hay discusión, hablas cosas que no deberías hablar, que no quieres hablar, pero el sentimiento no se mantiene siempre. Cuando tienes rabia, cuando la rabia pasa, luego hablas con amor de nuevo. ¿Por qué? Porque la ira no es tu svabhava, no es tu naturaleza. No es que siempre estás en la modalidad enojada, ¿no? Eso pasa de acuerdo a una específica situación que no es permanente y es temporal y se va a ir. De manera similar, este sentimiento que Arjuna tiene, estos son mis familiares, ¿cómo los puedo matar? Este no es un modo permanente, es por un tiempo, cuando vuelva. Entonces va a tomar su memoria de nuevo. Pero esta es la gente que nos ha engañado, ha insultado a Draupadi, está usando nuestro reino, nos ha querido poner fuego a nuestro palacio. Entonces, ¿cómo es que Arjuna va a olvidar esto? Eso está todo en su cabeza. Entonces se le va a llamar de nuevo. Ese es su svabhava. Y él va a estar listo para pelear. Entonces, algunas veces, debido a ciertas situaciones, pensamos de manera diferente sobre nuestro svabhava, pero eso no es permanente y eso es lo que Bhagavan nos va a decir más adelante. Tú estás diciendo que tú no vas a pelear, porque Arjuna es el que ha dicho esto. Yo no voy a pelear. Y habiendo dicho esto, se mantiene en silencio. Entonces Bhagavan le va a repetir las mismas palabras. Tú has dicho que tú no vas a pelear, esto es una estupidez. Esto es una tontería, es que no es posible. Después de un tiempo vas a volver hacia la guerra. Porque si Arjuna corre de la guerra, sus oponentes lo van a acusar y van a decir, ay, mira, se asustó de nosotros. Entonces él podría ser capaz de tolerar esas acusaciones si esas palabras entran en el oído de un guerrero tan valiente como él, diciendo que él salió a correr porque le tenía miedo a Karna. ¿Cómo Arjuna va a tolerar esto? Él no va a ser capaz de tolerarlo.
तो सहन Él कर es ही नहीं un सकता kshatriya, él इसका, tiene Ishvara Bhava. क्योंकि यही तो क्षत्रिय ईश्वर भाव यही होता है। Eso es su abhava, es su naturaleza. भावस्य क्षत्रम कर्म, ये स्वभाव इसी Es को बोलते हैं। muy difícil sobrepasar la naturaleza de uno. स्वभाव को आप पार नहीं कर सकते, बहुत कठिन काम है अपने स्वभाव Y को como no पार puedes ir más allá de tu naturaleza, tu svabhava, es mejor que entiendas tu svabhava, tu naturaleza y que funciones de acuerdo con ella. Es por eso que Bhagavan le está diciendo. Y cuando Bhagavan está hablando esto, en todo lugar había un varnasrama, habían sistemas, habían reglas, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, gobernando los 4 varnas. और उनके नियम Estaban todos funcionando de acuerdo a esto, Smriti Shastras, Dharma Shastras. Bhagavan está diciendo, inclusive si lo analizas desde el punto de vista de tu propio Dharma, tampoco deberías temblar. Entonces, ahora Arjuna podría preguntar, él ha dicho anteriormente, ¿cómo puedo matar a Bhishma, a Drona? Bhagavan está diciendo que tú no lo estás matando, ellos están de frente tuyo para matarte con armas. Entonces, para un kshatriya es una regla que aunque un brahmana no pueda ser matado, pero si el brahmana está enfrente tuyo con armas en tus manos, en sus manos, entonces no hay falla en matar a ese brahmana tampoco. Son opresores, atatayi. Entonces ahora estas personas están paradas con Duryodhana, sea Bhishma o tu guru, Drona. Ellos también son kshatriyas. Está bien que uno sea un brahmana, pero si él es un brahmana, ¿por qué viene aquí para pelear? Deja su propio brahmana dharma y viene aquí para pelear. Entonces tú que eres ya un kshatriya debes ejecutar tu propio dharma. No es el dharma de Dronacharya, Asvatthama, Kripacharya, porque ellos son brahmanas, ellos son acharyas, son gurus. Entonces no es ninguno de sus negocios venir y pelear en la guerra. Habiendo caído de su dharma, están parados enfrente tuyo para pelear. Y tú mismo eres un kshatriya. Entonces, Bhagavan está diciendo, inclusive si tú consideras tu propio deber, tu swadharma, api, en adición a esto, lo que yo ya te he dicho, en adición a esto, eso quiere decir, desde el punto de vista adhyatma o la espiritualidad, o desde el varnasrama dharma, deberías considerarlo por ambos ángulos. ¿Por qué no deberías temblar? Porque esta batalla es una batalla correcta, es Dharma Yuddha, no es solo Yuddha, no es solo una guerra, una pelea. Así como el Dharma de un Brahmana es desarrollar, hacer yagyas de manera similar para un kshatriya, su deber es involucrarse en Dharma Yuddha. Esta batalla que de hecho está ocurriendo entre los Kauravas y los Pándavas no es solamente para el reino. Esto es importante entenderlo. De lo contrario, este punto de que Bhagavan está aquí haciendo, él está llamando a este punto Yuddha como Dharma Yuddha. Entonces la palabra Yuddha que se está usando aquí es Dharma. Entonces, ¿cómo podría haber una batalla correcta si haya Dharma? ¿Cuál es la causa? La causa es de hecho que Yudhishthira Maharaj, antes de esta guerra, él lanzó un mensaje de paz hacia Duryodhana. Él inicialmente no estaba interesado en la guerra. Aunque Yudhishthira Maharaj quería su reino de vuelta, pero él quería hacerlo de manera pacífica. Como cuando hay una pelea entre dos partes y van a la corte. Entonces uno compromete al otro y se hace una solución pacífica, una conciliación. Yudhishthira intentó hacer esto, pero Duryodhana no estaba de acuerdo. Entonces él también dice, nosotros somos kshatriyas
y en orden de seguir nuestro propio Dharma, nosotros necesitamos una tierra a través de la cual podamos vivir como kshatriyas. Somos 5 hermanos. एक क्षत्रिय की तरह रह सकें, तो इसलिए उन्होंने कहा हम 5 भाई हैं, हमको केवल आप 5 गांव दे दीजिए 5 pueblos और हम आपके अधीन होकर ही रहेंगे। y nosotros vamos a vivir subordinados a ti. शब्द जो है वो छोटे मोटे लोगों के लिए, Porque anteriormente para las personas pequeñas también la palabra raya o rey era usado. Si alguien tenía 20 o 15 villas en su control se le decía raya. तो वो बेसिकली Entonces, esa persona revisaba o miraba por la sociedad al que le pertenecían esos 15 o 20 pueblos. El rol de un kshatriya es revisar que la gente siga el Dharma, que ellos no rompan las reglas del Dharma, como ahora tenemos la policía, tenemos los ejecutivos. Ellos están tratando de observar que los ciudadanos sigan las reglas del país, sigan la Constitución. Entonces, para poder ejecutar la Constitución a un nivel práctico, se necesita un cuerpo ejecutivo. Y el kshatriya es esto. Su deber principal es proteger a los, al público en general. Por ende, ellos no se deben convertir en adármicos, no deben transgredir el Dharma, porque si la gente empieza a romper las reglas del Dharma, entonces la sociedad va a caer en caos. Es por eso que Yudhishthira Maharaj dice, este es nuestro Dharma, somos kshatriyas, por favor danos 5 pueblos. Pero Duryodhana no estaba de acuerdo. Entonces Duryodhana dice, no te voy a dar ni siquiera la cantidad de tierra que cabe en una aguja. Es por eso que no había opción, tenían que pelear en la guerra, involucrarse en la guerra. Entonces se involucran en la guerra por el Dharma. Aunque podemos decir que ellos quieren el reino, pero en realidad quieren el reino para poder seguir su Dharma. Una cosa es que tú tratas de tener un reino para disfrutar de los sentidos porque simplemente quieres gastártelo y atacar a los otros reyes ya. Pero esta batalla que ocurre aquí es por el Dharma, porque a un nivel general vemos que los reyes atacan a Alejandro. No tienen ningún objetivo en el Dharma, simplemente quieren es expandirse, expandir su reino. Quieren convertirse en los emperadores más grandes de la tierra, ese es su ahankara. Pero aquí no hay nada parecido a eso. Yudhishthira está listo. Si los Kauravas les hubieran dado un pequeño pedazo de reino en algún lugar, anteriormente se había ya hecho. De hecho, el rey, el que le pertenecía al trono era Yudhishthira únicamente. Pandu era el rey, no Dhritarashtra, pero cuando Pandu murió, en ese momento los Pandavas eran muy pequeños y el reino se le entregó a Dhritarashtra para que cuando Yudhishthira creciera, el reino se le pasara a Yudhishthira. Pero eso no se hizo. Yudhishthira no se le estaba dando el reino, se le estaba dando un lugar pequeño, que es este lugar que se llama Delhi y se conocía como Indraprastha. La capital original era Hastinapura. Esa era la capital de los Kauravas. Y de ahí gobernaba Pandu. Entonces Dhritarashtra usaba ese lugar y le dio a Yudhishthira un pequeño lugar llamado Indraprastha. Entonces Yudhishthira se sentía bien con eso. Si él hubiera tenido como deseos de tener más reino, él hubiera pedido más, pero no lo hizo. Ahora él estaba listo para recibir de nuevo Indraprastha o cualquier pequeñas villas que le hubieran dado, un pequeño pueblo. Yudhishthira hubiera estado satisfecho. Es por eso que la guerra estaba ocurriendo, por Dharma. Kunti se le había dicho también una declaración similar cuando Bhagavan Krishna fue a Hastinapura como un mensajero de paz y él falló en el mensaje de paz
o en establecer esa solución de paz, porque Duryodhana estaba de acuerdo y de hecho ordenó a Bhagavan Krishna para que estuviera en prisión. Y antes de retornar a los Pandavas, Bhagavan Krishna fue a la madre Kunti y le preguntó: si tienes algún mensaje para tus hijos, por favor dímelo, porque voy a volver a conocerlos. Entonces Kunti dijo algo que es extremadamente importante aquí. Ella dijo: dile a Arjuna y a Bhima de mi lado, de mi parte, porque yo realmente no sé qué está en la mente de Yudhishthira, pero Arjuna y Bhima, ellos dos, diles a ellos de mi parte que el propósito por el cual te ha dado nacimiento, ahora el tiempo ha aparecido para cumplir ese propósito. Una mujer kshatriya le da nacimiento a un guerrero valiente, una persona valiente. Ahora es el tiempo, muestra tu valentía y no te vuelvas débil de corazón en el campo de batalla, porque ellos son kshatriyas. Ellos no pueden vivir mendigando. No existe ninguna declaración así en el Shastra. Vivieron 12 años en el bosque en una situación completamente diferente, pero en ningún momento ellos mendigaron. Ellos tenían el Akshaya Patra. Pero ahora, ¿cómo van a continuar? Es por esto. Ahora está diciendo: no pienses acerca de nada más, prepárate para la guerra. La madre Kunti también sabe que esta es una guerra dhármica, correcta, y es lo que está diciendo Bhagavan aquí. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque muchas personas elevan esta acusación en contra de Bhagavan Sri Krishna, que Bhagavan Sri Krishna es quien está provocando a Arjuna, y es la razón por la cual esta guerra ocurre. De hecho, él no empezó esta guerra, él trajo el conocimiento del Gita. Él dio instrucciones acerca del Dharma. Esto es también muy interesante porque esta batalla correcta, que Arjuna y Duryodhana vienen a conocer a Bhagavan Sri Krishna antes de la batalla, piden por ayuda, y Bhagavan dice: por un lado estoy yo, por el otro está el ejército de Narayan, y no voy a levantar ni una sola arma. ¿Alguna vez se ha visto que alguien vaya a otra persona a pedir ayuda y él ponga su propio ejército en su lugar opuesto al que él va a estar? Su propio ejército está en el lado opuesto para que le haga oposición a él. Entonces, si ven, es una guerra de deber, no es que yo estoy en este lado, en este otro lado, no. Y Krita Varma es el general de ese ejército. Y él está parado del otro lado de Bhagavan. ¿Cómo es posible que él está parado de manera opuesta a Bhagavan? Y no está con él. Antes de la batalla también, todos ellos han ido a los reyes. Entonces, el que iba con cualquier rey, pelea en mi lado, ese rey iba a estar de acuerdo. Los kshatriyas no les preocupa este lado, el otro lado. Ellos simplemente se involucran en la guerra, como que hay dos personas. Invitan a un brahmana para un yagya. No es que el brahma va a decir: no, yo voy a este yagya, no a este otro yagya. Cuando se trata de invitarme a un yagya, ahí voy a estar, ahí va a ir. Shalya era el tío de los Pándavas y él vino a ayudarlos, pero Duryodhana lo paró y le dijo: pelea de mi lado. Entonces él se fue del lado de Duryodhana. ¿Cómo es eso posible? Ahora tenemos esta pelea. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania está ocurriendo ahora, y si van a algún país que es amistoso con Ucrania,
लड़ेगा? ¿Estaría ese país feliz de pelear en cualquiera que sea el lado al que lo inviten? No, el país va a decir, yo tengo buena relación con este país, ¿cómo voy a pelear en contra de él? इसलिए दुर्योधन Aquí este tipo de situación no estaba. Duryodhana ya había planeado una guerra y él ya había dicho a los otros reyes que la guerra va a ocurrir, por favor estén listos para pelear de mi lado. Es por eso que su ejército era tan grande. Tenía 11 Akshaunis. Él ya estaba preparado para eso, los Pandavas se prepararon después y es por esto que Bhagavan está diciendo aquí. धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. तो इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है. Y ahí tenemos que recordar este tema, धर्म का युद्ध है. Que hay un Dharma Yuddha, es una batalla correcta. Bhagavan está diciendo aquí, en el primer capítulo, a Arjuna se le ha dicho que nos vamos a involucrar en un gran pecado. और कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे. तो वो युद्ध को अधर्म बोल रहा है. Arjuna estaba diciendo que esta batalla es adármica, no es correcta, pero Bhagavan estaba diciendo eso es dharma. Es importante entender esto. Vamos aquí a parar. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. संदीप जी पूछते हैं, La pregunta es, ¿cuál es el significado de los nombres Dhritarashtra, Duryodhana y Dushasana? Porque el Purva Paksha de un ateísta dicen que ese nombre es hecho con personas con intereses del occidente. शब्द का क्या अर्थ है? क्योंकि नास्तिकों का पूर्व पक्ष यह है कि ये नाम इंगित करते हैं कि ये सब कुछ स्वार्थ निहित लोगों के द्वारा रचा गया है. क्या स्वार्थ निहित लोगों के द्वारा रचा गया? क्या स्वार्थ? ये इन नामों का क्या अर्थ है? दुशासन, नाम तो अर्थ तो आप जानते ही हैं, तभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं. नहीं तो स्वार्थ निहित लोग कहाँ से आएंगे? इसका मतलब Tú conoces los significados de los nombres, por eso es que estás preguntando, sino Swarta, ¿cuál interés? Dhritarashtra quiere decir uno que se captura o atrapa un reino, y Duryodhana, el significado de Duryodhana quiere decir uno que puede pelear una guerra muy peligrosa, y Dushasana, el que gobierna. Ese es el significado. No hay una palabra difícil aquí. ¿Qué te quiere decir uno que está sosteniendo? मुझे बोलना चाहते हैं. जैसे नास्तिक लोग कहते हैं कि जैसे ये नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जैसे नाम रखे गए हुए हैं, जैसे दू मतलब इज बैड. Él está diciendo que Do quiere decir malo, quiere decir que ya está predecidido que este va a ser el lado enemigo y que va a haber un lado heroico. Entonces como que intencionalmente se le ha dado esos nombres o para hacer tu propia propaganda o por tu propia agenda. तो ये जो अब आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिला है. Sí, bueno, existe evidencia arqueológica de que nosotros tenemos esto. ¿Eso estaría mal? ¿Toda esa evidencia? Toda esa evidencia arqueológica hemos recibido. ¿Qué dicen ellos de eso? Dice que no, que eso es solo después de BJP, que el gobierno anterior no tenía fe en ello. Si es después de BJP, bueno, pues estas evidencias las hemos recibido. Te dicen, tú estás enseñando el Bhagavad Gita porque el gobierno de BJP. Entonces estas son evidencias creadas por BJP, este Bhagavad Gita es creado por BJP. Entonces BJP contrató a alguien para encontrar evidencias arqueológicas. Pero después de buscar y rebuscar, encontraron estas evidencias arqueológicas y lo hicieron. Estas 5 pueblos que los Pandavas estaban pidiendo estaban ahí, Indrapasta, Panipat, etc. Son las 5 villas, los 5 pueblos.
पानी प्रस्थ, Prasta se convierte en Pat. Pani Prasta, que ahora se conoce como Panipat. तिल प्रस्थ, तो वो क्या है, ¿Qué es eso? किसी ने मन गढ़ंत कहानी बना दी। कहीं ऐसा कभी होता No है es कि ऐसा no es una मनगढ़ंत conjunción कहानी पूरे mental. भारत में फैल जाए। ¿Cómo es posible que una historia creada tenga historia física en un pueblo, en un país? Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo entero, un país entero acepte eso como verdad? Entonces, cuando tú derivas una inferencia, tú tienes que dar un ejemplo. Tú has estudiado Nyaya, por ende tú debes dar un ejemplo. Esta gente que está diciendo que es una conjunción mental, debe haber un pramana para eso. Tengo tarka, tengo pramana. Entonces, el Dwaraka de Krishna también se puede encontrar. No es después de BJP, es de mucho tiempo atrás. Todos estos lugares, ya sea que sea Indrapasta, Dwaraka Mathura, al menos vas a aceptar que el Mahabharata tiene más de 5.000 años atrás. Tenemos el pramana de esto en Madhya Pradesh, en el pilar que fue fundado en Madhya Pradesh, en el que está tallado el nombre de Vasudev Krishna. तो मुखमस्तीति वक्तव्यम सप्तहस्त हरित की, आपके पास मुंह है इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि केला जो है। Las personas tienen boca, por ende pueden hablar lo que quieran. कहने में तो कुछ जाता नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण तो दीजिए। Las personas, si alguien podría decir que la banana tiene 20 pies, ¿puedes mostrarlo? Tú puedes hablar lo que quieras. केला दिख रहा है 8-10 इंच का। Podemos ver una banana enfrente de nosotros y decimos que tiene 20 centímetros, pero dicen que tiene 20 pies. Te puede decir lo que sea. Babaji, tú mencionas que originalmente el Varnasrama estaba organizado de una manera desde el comienzo y que era bastante puro, de hecho. Ahora, después de esto, todo parece mezclado. ¿Esto es debido por Kali Yuga, a Kali Yuga? ¿O por el curso del tiempo? Si existe cualquiera que sea el orden, tienes que mantenerlo. Cualquiera que sea el sistema que está ahí, debes mantenerlo. La administración, si haces una regla, como que hay reglas de tráfico, por ejemplo, tienes que manejarla, debe haber policía de tráfico. Entonces, si no, se va a degradar el sistema y va a quedar destruido después de un tiempo. De manera similar, el Varnasrama, el sistema Varnasrama, no es así. No es que había algo y la gente empezó a seguirlo de repente. No, eso fue estudiado, habían libros que para seguirlo, para entenderlo, para llevarlo, pero pues entre más tiempo pasa, pues hay muchas razones por las cuales fueron destruidos. Por ejemplo, las invasiones extranjeras, el sistema educativo fue destruido, las personas perdieron ese conocimiento y ese sistema se rompió. Entonces, si debe ser reconstruido, primero que nada ese conocimiento debe ser impartido, pero eso no es posible. You mentioned that those who are called Shudras, there was not even any name for them, because Shudra doesn't mean what is called now Shudra. So was there any... No, Shudra word was there. Yeah, No, but Shudra who are now... estaba ahí. Shudra include all these. Sí, pero estas gentes a las que se les llama. No, Shudras están en todo lugar. So who's called now Shudras? They would... Entonces, ¿quién se le llama? ¿Dausu o Shudra? So that's why I said that whether it is Por eso estoy diciendo. potters, blacksmiths, goldsmiths, Ya sea que sea el que hace la forja del metal o el barro, they were all los part of barberos, Shudra. todo era parte de Shudra. उनको कहते थे।
तो शूद्रों में केवल एक ही वैरायटी नहीं थी, Sudra no era una casta uniforme, hay diferentes divisiones. Satisfaction, who are not really situated in any real shooter position, who are now called shooters. They are not real shooters. And that's what I they're not understood. real Entonces, Sudras, no, they're just a label. Yeah, that's Sudra what I no es la understood. palabra Was que there se any entiende label for them? comúnmente. Did such people exist at that time, or Which people? Entonces en ese tiempo such people existía for whom there's no esa label in gente Varnashram? They didn't exist in the que no eran parte del Varnashrama. No, no, there was no such thing. No, no había nada como eso. तो 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि En el verso 30 Bhagavan सभी dice प्राणियों में एक देही निवास करते हैं। Hmm. तो लेकिन पहले आपने बोला कि Que un वैष्णव dehi मत से अनेक reside en देही todas हैं, las jivas. परंतु Pero इस गीता anteriormente की प्रकरण tú decías que de acuerdo a los Vaishnavas hay muchos प्रकरण में dehis. सिर्फ एक वचन प्रयोग करते हैं, Hmm. देही का संबंध। Pero aquí se utiliza la palabra singular, कुछ dehi. विस्तार कीजिए इस विषय में। तो एक वचन का प्रयोग जो है वो जाति के ¿Puedes लिए explicar किया un गया poco है। esto? Singular se usa para indicar el yati. कि Es el sistema del sastra. पूरे ग्रुप के लिए कुछ बताया जाता है तो उसमें वहाँ Que para el grupo entero, si algo se ha hecho, si alguien se ha dicho, no hay necesidad de usar plural. Como por ejemplo, si tienes que decir que el fuego quema, usas singular, no usas plural para ello. Si dices el mango es dulce, el azúcar es así, ¿cuál es la cualidad de la leche? Si estudias el Charaka Samhita, sus cualidades se explican allí, esto todo es explicado de manera singular por el singular. Entonces, singular no quiere decir que es solo uno, quiere decir que está indicando la clase completa. Cuando la leche se explica, Shara Krishna no usa plural, igual con la mente, se usa el singular. En el Gita, Bhagavan también está diciendo ahí que la mente de una persona es su amigo o enemigo. ¿Entiende? Eso quiere decir que hay una sola mente. Todo el mundo sabe que la mente de cada uno es diferente, pero aquí Bhagavan también está hablando en singular. También se usa el singular. Está hablando de una sola persona, está hablando en general. Para los sentidos el plural se usa porque cada persona tiene más de un sentido. 5 sentidos de conocimiento, 5 sentidos del karma. Pero para usar singular, él está explicando a cada entera. Y en cualquier situación se usa el lenguaje de esa manera, no solo el sánscrito. Se habla así, no dice la vaca tiene 4 patas. Man is mortal. So is it only one? It's for everybody. Entonces, cuando hablamos de la mente, hablamos de una sola mente. Cuando hablamos de la vaca, hablamos de una sola vaca. O de las vacas, la mente. Las mentes. Can you please give example for occupations related ¿Podrías to dar un ejemplo de las Vaishyas? ocupaciones This will come later de los on. Vaisyas? Subject will come. Now we are Ese tema va a venir más adelante. Kshatriya, but Que no es solo limitado al Kshatriya, in 18th chapter also. pero también al Kshetra. Capítulo 18. प्रश्न है महाराज, आपने आज धर्म के ऊपर काफ़ी बोला, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कर्तव्य का पालन La करना ही siguiente धर्म है pregunta क्या? es que यदि tú हाँ, estás hablando un montón तो इस acerca बात del का Dharma यह ahora. कारण भी जा सकता है कि El Dharma significa भारतवर्ष के seguir पतन el का deber de कारण भी uno धर्म ही únicamente, था। जब que no युधिष्ठिर podemos negar que el Dharma, धर्म ही था। कैसे था बताइए? जब युधिष्ठिर el Dharma es la causa de la caída de este país. Cuando Yudhishthir estaba escuchando sus mayores, तो महाराज असल में धर्म है क्या?
Drupadí ha sido insultada y lo que ha pasado después de eso es el Mahabharata. Entonces, en realidad, ¿qué es el Dharma? La respuesta es, esto es un tema muy grande. ¿Qué es el Dharma? En general, Dharma es aquello que mantiene, que soporta, que sostiene. Dharma es aquello que hace dharana, que sostiene. Dharma sostiene el praya, el sujeto, la persona. He dado ya este ejemplo muchas veces, pero en este caso tienes unas reglas de tráfico para transportarte. Si tú sigues las reglas, el tráfico se va a mantener ordenado. Entonces, ¿qué hacen esas reglas? Proteger el tráfico, sostenerlo. Si no lo sigues, no se va a poder mantener. Va a haber caos. De manera similar, existen muchas reglas para mantener la sociedad. No es solo una regla, hay muchas. Entonces, la ley tiene este tipo de dharma. Muchas leyes, no solo la Constitución. Si existe un ashrama, hay unas reglas. Sí, en el Estado, a nivel nacional, hay diferentes reglas en diferentes niveles. De manera similar, ellos tenían panchayats en los pueblos, como aquí Kula Dharma Sanatana. Ahí está el Dharma del Yati, Kula Dharma. Dharma quiere decir mantenimiento, administración. Se sentaban anteriormente y deliberaban. Las reglas generales se dan en el sastra, pero cómo aplicarlas en la vida de uno, la gente delibera mucho en eso. Entonces, hay una constitución y hay como unos acuerdos. No es que no se puedan hacer acuerdos en el Smriti. En el Smriti, de acuerdo al tiempo, se cambiaban algunas cosas y pues ahora tenemos más o menos 25 o 30 Smritis. Entonces, de acuerdo a los diferentes lugares, se hacían unas reglas específicas. Aunque el rey era uno solo, Anavyavasta, aún así en algunos lugares el clima es muy caliente, en otros es muy frío, en otros es muy lluvioso. Entonces las reglas se ajustaban de acuerdo. El objetivo era al final que la gente pudiera funcionar de una manera operativa y alcanzar el éxito de la vida. La siguiente pregunta ¿es posible tener una relación sana con los miembros de la familia de naturalezas diferentes o opuestas, como vivir con hermanos que comen comida no vegetariana o, por ejemplo, yo soy vegetariana pura? Sí, es posible, pero claramente van a haber retos y dificultades, no va a ser fácil. Ellos comen, tú no, entonces obviamente vas a tener una dificultad porque o vas a tener que cocinar aparte, por ejemplo, tener una cocina aparte o el que sea que esté cocinando, esa persona te tiene que cocinar aparte a ti. Entonces ya empieza una dificultad y para eso se hacía el Dharma. Por esa razón únicamente para mantener, para administrar. Así nadie va a enfrentar ninguna dificultad. El mismo Dharma no era para todos. राजाओं ने यह सावधानी क्यों नहीं बरती कि कौरवों के पक्ष में लड़ने से केवल अधर्म को बढ़ावा मिलेगा? ये तो उनकी बात है सोचने की। कल जैसे मैंने कहा कि पहले क्षत्रिय लोग Entonces ellos deberían pensar, como yo he dicho anteriormente, que los kshatriyas consideran la guerra como el Dharma. Ellos dicen, vamos a hacer una actividad dármica. Hoy no lo podemos entender. ¿Cuál es su punto de vista? Claramente. Porque nosotros nos hemos ido tan lejos del Dharma de nacimiento y del Varna que nos cuesta mucho trabajo entender esto. De nuestro punto de vista nosotros pensamos y deliberamos, pero si nosotros tenemos que entender el Sastra, tendríamos que ver desde ese punto de vista cómo ellos piensan acerca de eso. No es como que ellos son todos tontos y nosotros somos muy inteligentes. Ellos por muchos son muy
conocedores, dármicos, correctos. Entonces, las decisiones que ellos han tomado para llegar allá han deliberado profundamente. Es muy fácil decir, lo que ellos hicieron está mal, esto que hicieron está mal, por el Dharma es esto o esto. Eso podemos decirlo muy fácilmente. Para entender el Dharma no es tan fácil. तो ये बहुत धर्म के ऊपर बहुत मीमांसा होती है हमारे यहाँ पूरा एक शास्त्र है धर्म में Entonces hay mucho mimamsa hecho sobre el Dharma, por eso se llama Dharma Mimamsa. Si tú estudias esto, सही बताना te vas a volver bastante calva, perderías el cabello de la cabeza. Te lo digo, eso es un hecho. है ही नहीं Te vas a enloquecer, literalmente. आपके बुद्धि El tipo de mimamsa que debe ser hecho para el Dharma इतना गूढ़ विचार हमारे यहाँ धर्म no se hace para ningún otro tema. Semejante deliberación tan profunda sobre el Dharma, cosas tan pequeñas, no te puedes ni imaginar. Una persona de hoy ni siquiera puede pensar en eso. और जो थोड़े बहुत Hay हैं un par de personas en este país que todavía pueden entender esto. बनारस में 2-4 लोग बैठे हुए हैं Unas personas que quedan ahí en el sur, algunas 2 o 3 en Banares, en Vrindavan. No conozco una sola que puedan hacer ese tipo de dharma, el mimamsa. Sí, 1000 nyayas. ऐसा कहा गया है वास्तव में इसको ऐसा करना कि ऐसा करना ये करना कि वो करना इस कंडीशन में कैसे करना Entonces cuando se dice esto, ¿qué debemos hacer? Esto o esto, en esta condición, ¿qué debería ser hecho? En otra condición, ¿qué debería ser hecho? Es un rompecabezas. बहुत सरल है Anteriormente se deliberaban esto. ये सब Ahora es muy fácil comentar, मनगढ़ंत कहानी pasar ahí comentarios, ¡ay, qué tontos! हो गई Eso era toda una especulación. अगर मनगढ़ंत कहानी नहीं है तो फिर आपके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व आता है पढ़ना उसको समझना जब आपने इसको एक Porque si no fuera una especulación, un tipo de responsabilidad caería sobre ti de seguirla, pero cuando es una especulación completa no hay responsabilidad de que tú debas seguir algo, tú puedes hacer lo que sea, hacer lo que quieras, y eso es lo que la gente hace, se tuerce. यदि शूद्र समाज के सम्मानित सदस्य थे तो धर्म ग्रंथों और यहाँ तक कि महान La pregunta व्यक्तियों es si los sudras eran personajes respetados y valiosos en la sociedad, porque en las escrituras se exaltan a otras personas y para enviar su mensaje se usa la palabra sudra de una manera negativa. हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सबके देवता हैं जैसे हाथ का ¿Quién ha usado una connotación negativa? आँख का देवता सूर्य Los sentidos que nosotros tenemos tienen sus devas. देवता अश्विनी कुमार है Surya es el deva de los ojos, Indra para las manos, para la nariz, los Asmini Kumaras. Te sorprendería entonces उनका देवता विष्णु que las piernas consisten de los sudras y el deva es Vishnu. देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है वो पैर ¿Quién का es देवता el más grande de todos los devas? और हमारे Él es de hecho el deva de las piernas. स्मृति पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का Si टाइटल tú estudias el Manusmriti, se dice क्षत्रिय का que टाइटल el होता है título de un brahmana es Sharma, वैश्य का el टाइटल Kshatriya होता है es गुप्ता, Varma, de un Vaishya es Gupta y de un Shudra es Das. वैष्णव लोग हमारा नाम के आगे दास लगाते हैं Y para los Vaishnavas, en nuestro nombre está el Das. उनका भगवान का दास है लेकिन एक समाज में Dasa es supremo प्रथा चलती है और मैं ये नहीं en कहता relación कि con Bhagavan, शूद्रों के साथ pertenece a में Bhagavan. नहीं किया लोग जब एक El व्यवस्था Vaishnava le pertenece a Bhagavan, pero yo no niego que los sudras no fueran oprimidos, porque cuando había desviación en el sistema y todas estas actividades opresoras, explotación ocurría, pues ahí tenía lugar. Pero en cualquier otro sistema, deficiencias que están atrás, करना चाहिए कि वास्तव में क्या व्यवस्था deberías entender qué es lo que está hablando el sistema y no desechar todo el sistema, entender cuál era el sistema original. ठीक है ¿Está bien? बस Ok, terminamos entonces, vamos a leer los versos. तो प्रार्थना श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।